Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de bombardeos en contra de la República Islámica de Irán. Irán respondió pues con bombardeos, misiles, drones a distintos países vecinos, algunos de ellos con bases de los Estados Unidos, otros no. ¿Qué significa esta guerra? ¿Qué tan sólido es el régimen islámico iraní? ¿Qué podemos prever para el futuro? Bueno, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Marwan Soto Antaki, escritor, ensayista, colaborador de distintos medios, especialista en Medio Oriente, viene de hecho de una familia siria pues muy importante. Su madre fue pues una filósofa a quien yo quise mucho, Ikram Antaki, nacida allá en Siria. ¿Cuál es el propósito de estos ataques? Porque evidentemente no es promover la construcción de una democracia, nunca ha sido algo que busque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué está buscando realmente Estados Unidos y a Israel también con estos bombardeos? Querido Sergio, muchas gracias, como siempre, ¿no? No es solo el presidente de Estados Unidos. Si pensamos en la frase de Donald Trump inicial a la hora de anunciar la intervención de Estados Unidos e Israel, que terminó por asesinar al Ayatollah Khamenei, sí se habló de cambio de régimen. Se habló, sino al menos, de una forma de facilitar un eventual cambio de régimen. Pero los cambios de régimen no funcionan así, no solo por parte de Estados Unidos. Quizá el único ejemplo que tenemos de un cambio de régimen por vía armada que tiene muchos matices puede ser Kosovo. Salvo ese, tampoco es que sea la declaración lo que más necesariamente nos debería de preocupar, como lo que está sucediendo en la realidad. Las razones pueden ser muchas, y de hecho son muchas, ¿no? Dependiendo de las intenciones de cada uno de los actores. Cuando pensamos, por ejemplo, en Netanyahu ha tenido esto en mente desde prácticamente toda su vida. De hecho, ¿no? lo ha dicho, sí. O sea, abiertamente, ¿no? Mucho más incluso apuntado a Khamenei que a Khomeini, el primer líder de la revolución islámica. ¿Es cierto que tienen armas nucleares en Irán? Ya la única persona que he visto que afirmó que tenían armas nucleares fue una funcionaria del gobierno mexicano que en una comparecencia en el Congreso dijo que tenían armas nucleares y que Hezbollah era un territorio. Bueno, o sea que no era con gran conocimiento de causa. Definitivamente. Si nos vamos a qué es lo que sucede del lado de la Casa Blanca, hay que pensar en esta Casa Blanca, ¿no? Esta es la Casa Blanca que sí tuvo la extracción de Maduro, el secuestro de Maduro, que ha hablado abiertamente de un cambio de régimen en Cuba. Y al final sí entra dentro de la misma lógica, pero que entre en la lógica y en la declaración, al menos la declaración inicial, no quiere decir, uno, ni que sea eso, ni que se vaya a ser el resultado. Ahí es muy difícil hacer un cambio de régimen nada más con bombardeos, sin tener tropas en tierra. De entrada, no hay ejemplos de cambios de régimen a través de la vía aérea y hay una negativa por la sociedad norteamericana y en parte por la misma Casa Blanca, esta misma Casa Blanca, de llevar lo que llaman boots on the ground, de llevar sí exactamente tropas, pero hay otras maneras también de hacer eso. ¿Cuál podría ser el interés si nos pensamos en Trump? Sí hay una obsesión de Trump hacia Khamenei. Una obsesión que se ve desde la primera retirada de Trump del acuerdo nuclear, que ahora justo estaba supuestamente negociando, ¿no? Pero al final también hay un momento de oportunidad y estas cosas tienen que ver mucho con los momentos de oportunidad. Si un Irán que está en su posición, o está aún más, pues, en su posición más vulnerable después de los ataques de Israel a Hezbollah, de la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria, después de el debilitamiento de Hamas, después de una crisis económica espantosa. Se nos olvida que hay una crisis económica y ambiental, hay falta de agua. Y de las protestas en las calles de que es de nuestro Irán. contexto inmediato, ¿no? Entonces, frente a eso, y de hecho, un poco la retórica de esta etapa por parte de la Casa Blanca del presidente Trump iba a apoyar a estas protestas. Incluso se dijo la ayuda estará en camino, nunca llegó, ¿no? Y al final el resultado fue de 3.000 a 30.000 personas asesinadas en la ola de represión. Pero eso significa sí un momento de vulnerabilidad. Desde junio del año pasado, cuando Estados Unidos destruyó parte del programa, de las instalaciones del programa atómico iraní, el mismo Ayatollah Khamenei ya no necesariamente era quien estaba operando el sistema del régimen iraní. Khamenei tenía 86 años, 86 o sea que años. mucho tiempo no iba a estar por ahí, ¿no? No, y a partir de los ataques de junio hay un aparato de 13 personas, 13 hombres militares y políticos, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que muchos de los que conocemos o trabajamos con la región asumimos que es ese aparato el que está realmente tomando la decisión de la vida diaria política iraní, lo cual incluye las respuestas a veces medidas, como por ejemplo la que hubo después de junio, fue una respuesta medianamente controlada, que ha sido un poco la tradición incluso
incluso desde 2020, respuestas que les permitían decir que han respondido, pero que eran no telegrafiadas, avisadas para que quedaran más en los terrenos simbólicos, o la misma represión, y al mismo tiempo hay distinta autonomía o descentralización de los aparatos iraníes, es decir, las guardias revolucionarias, sus milicias, los Basij, o algunos otros aparatos que al final han tomado acciones desde el sábado, cuando se dio el ataque inicial, que empiezan las respuestas incluso cuando, si uno ve o coteja la línea de tiempo, respuestas que se dan ya con el ayatollah Jamenei asesinado. Es decir, sí respondían, y eso le da un poco la idea de la solidez que pueden, al menos por lo pronto, seguir teniendo para sus propios intereses. ¿Qué pasa con los países árabes alrededor, particularmente los países sunitas, que pues son la mayoría o suníes? Depende de cada uno de ellos, ¿no? Sí, y ahí voy a tener que sacar un poco mi propio terreno. Si nos vamos a la parte siria. Siria, la vecindad al final, y el país que representaba para el Irán de Jamenei, uno de sus principales bastiones de respaldo, ¿no? Siria al final no tiene ninguna razón para buscar un apoyo, sino todo lo contrario. Desde el sábado se empezaban a avisar aviones de reabastecimiento a aviones de Estados Unidos en el cielo sirio o cerca del cielo sirio. Han pasado por el espacio aéreo sirio distintos aviones que obviamente no son sirios. Es decir, hay como un espíritu de vista gorda. ¿Por qué? Porque al final los 14 años, casi 14 años de guerra y la destrucción absoluta del país está vinculada estrechamente al régimen de Jamenei, ¿no? Si nos vamos a otros, por ejemplo, Líbano, y voy bajando un poco en la geografía, ¿no? Voy bajando en el mapa. Si nos vamos a Líbano, Líbano tiene otra condición. Líbano tiene la presencia del Hezbollah libanés, es quizá el grupo, la milicia, el próximo más fuerte. Israel ha estado atacando fuertemente. Que tenía Líbano, que fue descabezado, se fue asesinada, su cabeza Nasrallah, en las distintas operaciones de respuesta. Y tiene que ver por qué. Lo que hizo Hezbollah en su momento, cuando la devastación y el genocidio sobre Gaza, fue vincular la existencia de la misma organización del Hezbollah a la franja. ¿Qué es lo que hizo eso? Que entonces Israel, que obviamente lo tenía como una de sus mayores preocupaciones, lo viera directamente dentro del mismo paquete de acciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Hezbollah a partir de las respuestas del sábado? Fue decir que se sumaba a la ola de respuestas que tendría o de retaliaciones que tendría Irán en contra de las posiciones que le representaban algún riesgo. De ahí que salen los misiles o los cohetes de Hezbollah contra Israel y viene el intercambio de ataques de uno al otro. ¿Qué es lo que ha pasado con Líbano? La nueva presidencia de Líbano, en una sociedad que está cansada de la presencia de Hezbollah y del daño que ha hecho al país, pues acaba de vetar a principios de esta semana el brazo armado de Hezbollah, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Vetar entonces posiblemente, eventualmente, el brazo político de Hezbollah, ¿no? Esa es una de las reacciones. Ahora, vámonos hacia el Golfo, donde han sido los principales puntos de ataque por parte de Irán, ¿no? Estamos hablando de prácticamente todos los países del Consejo de Operación del Golfo, un organismo de cooperación y de defensa entre los mismos países, de protección interna para estos mismos países. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, prácticamente todos han sido atacados, si no es que todos. Estamos hablando de alrededor de 10 países, ¿no?, que han sido atacados. Pero no son solamente ataques sobre las posiciones militares, bajo la idea de que si Estados Unidos tiene ahí alguna posición, Irán encontraría la legitimidad para atacarlos. Se han atacado posiciones de infraestructura, como por ejemplo a principios de semana, una refinería de la petrolera Aramco en Arabia Saudita. Se fue atacada la embajada de Estados Unidos en Riad. Ese podría verse como que es un banco legítimo, pero los estados tienen la obligación de proteger las misiones diplomáticas. Y después Dubái. Burj Al Arab, un edificio y un hotel dentro de un complejo comercial cercano a Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo. Esas no son posiciones militares. No son posiciones militares que en Dubái no hay posiciones militares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa idea de ese tipo de ataques, ¿de dónde viene? ¿Para qué lo están haciendo? Uno sí es el espíritu de respuesta que se puede tener en una cosa similar. Pero se complica en su futuro, ¿no? Irán complica su futuro, pero son sus vecinos para siempre. Son sus vecinos para siempre, y ahí estaría la gran pregunta. Para mí es la gran pregunta. O sea, que hago, por ejemplo, en un texto esta semana en Letras Libres. Después de esto,
se ve todavía Irán parte integral de Medio Oriente como se han dado los ataques. Y eso es algo que tendría que pensar lo que se transforme en la misma República Islámica, ¿no? Estos ataques, ¿cuál ha sido su intención tradicional, ¿no? Por un lado, es decir que hay una respuesta, ¿no? Una respuesta que a veces cae en lo simbólico. Aquí ya pasamos la línea de lo simbólico. Y por otro lado, presionar de tal manera, ya sea por el ataque mero a la territorialidad o soberanía, o el ataque ya a posiciones civiles que ponen en riesgo las cosas, o porque al final sí incrementan la energía y el costo del petróleo, como ya se ha visto a lo largo de la semana, presionar a los países del Golfo para que estos a su vez presionen a la Casa Blanca y a partir de ese juego pueda entonces la Casa Blanca, en este caso, por ejemplo, intentar o buscarían intentar que sean más cortas las operaciones de las 4 semanas, por ejemplo, que se ha dicho. Sabemos que mientras reciben y ven todavía cómo sopesar los ataques, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, tienen el instrumento del lobbying hacia Estados Unidos y son 2 vías paralelas. Arabia Saudita, que ha estado tradicionalmente buscando una negociación a todas las distintas crisis, tendrá que ver también hasta cuándo está dispuesto a seguir soportando y pagando los costos de estos ataques. El problema de eso es que el margen se agota. Y conforme los ataques cada vez aumentan y si Irán o el aparato que se está reconfigurando en la República Islámica ve esta ecuación, puede incluso aumentar los ataques acortando el tiempo que le da el margen de operación a los países del Golfo, haciendo justo lo que tú estás diciendo. Es decir, pelearse con sus propias vecindades y dejar de poder instrumentalizar el vehículo de estos países para algún tipo de negociación. Voy a poner un caso. Francia tiene con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo de defensa de la territorialidad y soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Bueno, ya se invocó, ya se pusieron listas las posiciones para poder dar una respuesta por parte de París a la defensa de Emiratos Árabes Unidos. Reino Unido, Francia y otros países europeos que se resistían a la operación militar de Estados Unidos y de Israel, ya han abiertamente dicho que estarían dispuestos a dirigir sus posiciones a, por ejemplo, las plantas de los drones. ¿Por qué? Porque también está en sus intereses. Porque en sus intereses, ¿cuál es el principal proveedor de drones para Rusia en la invasión en Ucrania? Es Irán, ¿no? Entonces ya están los intereses europeos y ahí las oportunidades se les van moviendo, ¿no? Ahí vemos toda una serie de conexiones internacionales. Rusia e Irán han estado trabajando juntos. Irán le vende petróleo a China. ¿Hay posibilidades de que esto se extienda? La veo un poco complicada. A ver, vamos a poner un caso de las mayores alianzas que ha tenido Moscú, que es un poco más el terreno que conozco, no tanto el chino, en la región. La principal alianza nunca fue Irán. La principal alianza de Moscú siempre fue Damasco, ¿no? No salió a la defensa de Assad. Y terminó el régimen de Assad y no pasó nada, ¿no? Pues le prestaron un avión para poder desplazarse a Moscú, donde vive con su hermano, ¿no? Entonces, al final, no ha habido, si no hubo un rescate a la dictadura de Bashar, teniendo a Bashar encima y a Maher, su hermano, ahí, ¿no? Van a rescatar a un aparato que ya no tiene a su principal cabeza y que en caso de que logren reconformarse, por ejemplo, con un nuevo líder de la República Islámica, con él, por ejemplo, Ayatollah Kharafi, que es el que parece que podría ser el que más fuerza tendría, ¿no? Es un personaje poco carismático, sin la capacidad retórica ni de convocatoria de Jamenei, donde al final también sería un personaje mucho más débil. Moscú va entonces a poner sus cartas en juego por un personaje más débil, lo veo realmente complicado. La sociedad iraní, hay quien dice que, pues, que debajo de todas estas burcas, de todas estas, de este aparato islámico, en realidad la sociedad iraní, pues, se modernizó durante los años anteriores a los 70 y que es una sociedad bastante moderna y que se va a convertir en una sociedad moderna con el tiempo. ¿Tú así lo ves? Sí, a ver, creo que hay muchos elementos. Primero, no es una sociedad homogénea, es un país particularmente grande, ¿no? Es un país realmente grande. Voy a hacer una precisión insoportable, sí, ¿no? Sí, no. Burka es Afganistán, Niqab es esta parte del mundo. Me parece bien, ¿no? Es bueno conocerlo, sí. A ver, ¿qué es lo que tienes? Tienes un país que se ha rejuvenecido, donde este espíritu, esta obsesión antiamericana o anti-Israel de Jamenei no necesariamente está permeada en la población más joven, pero
al mismo tiempo es una sociedad que acaba de resentir la ola de represión más grande que ha tenido en su historia. Entonces tampoco se encuentra en el momento de poder decir, ok, ahora vamos a salir a las calles. ¿Por qué no? Porque al final el aparato no ha colapsado. Tan no ha colapsado que incluso si uno se va a las cifras que ha dicho, por ejemplo, Israel, de que alrededor de 2.000 personas o 2.000 efectivos de las guardias revolucionarias han sido asesinadas, bueno, es un aparato de 150 o 200.000 personas. Es decir, la estructura sigue. Ahora, esta es una sociedad que sí busca democracia, que sí busca tratar de transitar a otro tipo de vida de la que tienen, solamente que creo que todavía no se dan las condiciones para eso, ¿no? Muy bien, pues Marwan Soto Antaki, especialista en temas del Oriente Medio. Gracias por esta conversación. Querido Sergio, muchas gracias, como siempre. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.